Cuando los dominicanos nos hacen sentir orgullosos por los logros que alcanzan, extraordinarios, como es el caso de la persona que vamos a presentar a continuación, tenemos que mostrarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que darlo a conocer para que llegue a todo el mundo. Y yo quiero que la familia dominicana, que los dominicanos, la sociedad conozca los logros de esta mujer. Ella es de Santiago de los Caballeros, emigró a los Estados Unidos en el año 2002 a hacer su residencia, estudió medicina aquí y ha construido, señores, en estos 23 años una destacada carrera en una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Es la Universidad Duke de Carolina del Norte. Todo el que conoce esas universidades o ha oído esos nombres sabe que esta es una de las mejores. Enfrentó, por supuesto, rechazo y barreras por el idioma y por su condición de extranjera, pero hoy ocupa un cargo de decana asociada de asuntos estudiantiles de la Escuela de Medicina, siendo la primera latina y la primera dominicana, por supuesto, la primera latina en alcanzar esta posición. En este rol acompaña a más de 130 estudiantes desde su ingreso hasta la graduación, combinando sus funciones con la docencia, la investigación clínica y la atención médica. Ella es la doctora Leonor Corsino, médica endocrinóloga y decana asociada de asuntos estudiantiles de la Universidad de Duke. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Qué orgullo cuando vimos este artículo, esta reseña del periódico Diario Libre, que siempre hace este trabajo, a la par que también nosotros lo hacemos aquí en esta noche, María Cela. Inmediatamente nos dimos a la tarea de contactarla. Doctora santiaguera, se va a los Estados Unidos en el año 2002 como una médico dominicana que va a hacer allá su residencia a Michigan. Tengo entendido, ¿no? Sí, sí, correcto. Primero fui a Puerto Rico un año y luego en el 2002 entonces nos trasladamos a Michigan en la Universidad de Wayne, correcto. Cuéntenos un poquito esa historia, cómo usted fue escalando, cómo fue admitida en esta universidad, lo que tuvo que pasar cuando dice que sufrió discriminación por la lengua, por ser extranjera y llegar a una posición que ningún latino había ocupado antes. Cuéntenos, esto vale la pena escucharlo. Bueno, lo que sucede es que como estoy en una institución que es considerada una de las mejores instituciones académicas de Estados Unidos, cuando ingresé a hacer mi especialidad de endocrinología, muchos de mis compañeros me preguntaron, oh, ¿fuiste a Harvard a hacer medicina o fuiste a Johns Hopkins? Y cuando yo contestaba que no, que era dominicana, que había estudiado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, muchas personas en esa época no sabían de la existencia de esta institución académica y mucho menos de República Dominicana. Y recibí muchos comentarios como, oh, ¿y dónde queda eso? O mira qué raro, tú estudiaste y eres extranjera y fuiste a tu universidad y yo fui a una de las mejores en Estados Unidos y míranos, aquí estamos en el mismo lugar. Ese tipo de comentarios que te hacen sentir como que, uy, estoy fuera de lugar o cómo llegué aquí. También en el idioma siempre comparto que nunca he sido muy buena con esto de la escritura. Y recuerdo que en mis inicios tenía una mentora que me daba siempre una cantidad de retroalimentación positiva que se veía como una carga negativa para mí como extranjera que estaba tratando de escribir en mi segundo idioma. Pero poco a poco fui aceptando cuáles eran mis limitaciones y también reconociendo que a pesar de esas limitaciones pude llegar tan lejos y no permitir que esos comentarios negativos o comentarios sobre mi escritura me limitaran en mi meta de llegar a alcanzar el lugar que tengo en en este momento. Doctora, como usted mencionaba, está en una de las universidades más reconocidas y muy exigentes. ¿Cómo fue ese proceso gradual de usted ir pasando de una posición a la otra hasta llegar a la que se encuentra en este momento? ¿Y cómo ha visto el proceso en estas universidades de gran categoría de ser más inclusivos y apoyar más a la diversidad a lo largo de los años que ya tienen ella? Sí, es un proceso arduo que muchas personas le cuesta un poco entender lo que es el proceso de la escalera académica aquí en los Estados Unidos, especialmente porque uno comienza como lo más bajo en la escalera, ¿verdad? Y tiene que ir aprobando y demostrando
lo que es la capacidad académica, ya sea con la publicación de artículos en revistas científicas o Ujú. alcanzar cierto nivel como educador. En el caso de aquellos compañeros que se enfocan mayormente en lo que es el paciente o la clínica, también demostrar su reputación a nivel local, nacional, internacional, etcétera. Y esas son las pautas que instituciones académicas como la mía toman en cuenta para ir promoviendo a la persona al siguiente escalón. Por ejemplo, en mi caso me ha tomado casi 20 años llegar a esta posición porque existen esas pautas que están bien delineadas, que Ujú. requieren, por ejemplo, que tengas más de 20 publicaciones o que tengas una reputación. Muchas personas se rinden en el camino, obviamente, porque es muy difícil alcanzarlo, pero como comenté cuando me hicieron la entrevista en el Diario Libre, he sido bendecida de muchas formas por tener mentores y personas que me han guiado a través del proceso, dándome esa orientación necesaria para yo saber cada detalle de cómo seguir escalando esta escalera que es ardua y tediosa, pero gracias a Dios he tenido mentores extraordinarios que me han apoyado significativamente en mi trayectoria. Doctora, no es lo mismo emigrar siendo un niño que siendo adulto ya con una carrera como se fue usted. Ya usted era médico cuando se fue a los Estados Unidos. Y puede haber mucha gente viéndola en la República Dominicana, estudiantes actuales de medicina o que están haciendo su residencia o que ya tienen su práctica y todo establecida y dicen, wow, qué valiente la doctora, yo no sé si yo podría hacerlo. ¿Cuál sería el camino que usted les recomendaría a todos esos médicos? Porque si algo quedó en evidencia en Estados Unidos, en Norteamérica y casi en el mundo entero, era la necesidad de tener más médicos. Y la República Dominicana, así como lo logró usted, puede ser un exportador de médicos para esos grandes mercados. Bueno, yo le aconsejo que no se rindan. Obviamente, le agradezco mucho que me den esta plataforma para compartir mi historia, pero como yo, existen un sinnúmero significativo de médicos dominicanos que están haciendo una labor extraordinaria aquí en Estados Unidos y que como yo han venido a este país luego de haberse formado académicamente en muchas de nuestras instituciones de educación superior en la República Dominicana. Eh, Principalmente hay que trabajar duro, día y noche. Mucha gente que se pregunta, oh, ¿cómo esta dominicana llegó aquí? Yo he trabajado fuertemente porque no tengo apoyo, nadie sabía de dónde yo venía, ni qué familia, ni nada, ¿verdad? Y una cosa que sí, a todos los estudiantes que me contactan, muchos me contactan para que le dé orientación, es que no se rindan, van a haber obstáculos, van a haber limitaciones. Lo ideal es seguir su norte, enfocarse en su línea, como yo le digo a mis estudiantes, no dejarse distraer por los ruidos externos, que muchas veces no, esas voces externas nos dicen que no se puede, que es difícil, que cuesta mucho, que es trabajoso, que se mantengan motivados, cualquier sea la motivación que lo esté llevando a seguir adelante y estudiar para venir acá en los Estados Unidos. A mí me llama la atención algo de su formación, pero su formación hogareña. Pero antes de hablar de eso, porque esas raíces determinan mucho cómo cuánto va a crecer ese árbol. Ver que en el 2019, ver cómo fue meteórico el ascenso dentro de la misma universidad. En el 2019 en el 2009, perdón, fue nombrada instructora médica. En el 2012, profesora adjunta, o sea, 3 años después. En el 2017, 5 años después, profesora asociada. Eso ya es un logro muy importante. Y en el 2021, el rango de profesora titular. ¿Qué significa titular, profesora titular? O sea, ¿cuál es la diferencia entre profesora asociada y profesora titular, por ejemplo? Bueno, no sé si la traducción es titular, quiere decir que tiene tenure, que es que ya ha alcanzado el nivel de permanencia, vamos a decir, Ajá. que en la antigüedad se utilizaba el término tenure para aquellos profesores que habían alcanzado una reputación significativa en el que la institución como que se compromete
a mantenerlo dentro de su facultad Eso me imaginé. en adelante. Eso me imaginé. Y luego en el 2020, designada decana asociada de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Medicina, convirtiéndose así en la primera latina. No había otros latinos, porque el hecho de que usted lograra eso, porque ya no como dominicana, es como latinoamericana, es extraordinario. En una universidad como esa. Y sabemos la competencia que hay, no solo de los locales, sino de los extranjeros de todas partes del mundo. Eh, Usted dice que en ese momento mucha gente dijo, ¿cómo es posible? Porque ella no viene de una de hacer estudios en una universidad muy reconocida. ¿Qué usted cree que hizo que lograra usted esto? ¿Y con qué venía desde su hogar? Porque yo lo que veo es que su papá, siendo tan humilde, logró cosas extraordinarias. Hábleme un poquito de quién es usted realmente y por qué usted cree que usted logró esa posición y cómo influyeron esas raíces suyas. Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo creo que toca específicamente el punto de que uno llega tan lejos como los ejemplos que ha tenido. Y mi padre, como mencionaste, fue una persona que nació de raíces humildes en Santiago, pero sumamente brillante, que siempre se enfocó en lo que era la educación. Siendo así humilde, pudo llegar a estudiar aquí en Estados Unidos, en la Universidad de George Washington, terminar su maestría y luego regresar a República Dominicana y establecerse como una persona bien reconocida en Santiago por su trabajo como corredor de seguro y luego como dueño de su propia compañía. Entonces, para nosotros, cuando crecimos, siempre mi papá nos inculcaba que la educación era lo primero, Ujú. trabajar fuerte era lo segundo y mantener una calidad de vida y una perspectiva de honradez y autenticidad. Entonces, para mí, yo siempre he sido como soy, bien auténtica, eso sí, trabajo, como mencioné anteriormente, sumamente fuerte, sumamente enfocada, que fue algo que también aprendí de mi padre, mantenerme enfocada en lo que era una meta futura. Eh, para mí, una vez más, el haber encontrado personas que creyeron en mí y que invirtieron tiempo en darme mentoría y consejería de cómo funciona este sistema académico, porque obviamente no es similar a lo que uno experimenta en República Dominicana, es un sistema completamente distinto. Y gracias a mis mentores que fueron guiándome cuáles eran las pautas que debía seguir para llegar y escalar, fueron muy importantes. Con relación a mi posición de decana, fue algo muy interesante porque mi trayectoria hasta ese momento en la Universidad de Duke era simplemente o mayormente enfocada en lo que era la investigación clínica, como investigadora y como proveedor de la salud a pacientes con diabetes y enfermedades endocrinológicas. Pero en el 2009 un grupo de estudiantes latinos me abordó para que sirviera como su consejera y a través de ahí fue que cuando comencé a trabajar bien cercanamente con los estudiantes. Cuando la posición de decana asociada abrió, que generalmente es una posición que las personas que la tienen duran mucho tiempo en ella, muchas personas me dijeron, pero Leonor, tú eres ideal, tú debes aplicar, etcétera. Pero obviamente con mi complejo, por decirlo así, yo dije, no, que a mí no me van a dar esa posición, ¿cómo me van a dar esa posición siendo yo dominicana y latina? Ajá. Pero me aventuré y apliqué y después de un sinnúmero de entrevistas sí me dieron la posición y la asumí con orgullo porque me encanta trabajar con los estudiantes. Qué bella historia. Doctora, además de su vida como docente en el área de la medicina, se ha dedicado a investigar y a escribir sobre dos temas fundamentales, la obesidad y la diabetes, que son graves problemas de salud en República Dominicana y sé que también lo son Sí. en Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos sobre la realidad que impera ahora mismo en nuestro país? ¿Y ha tenido usted algún acercamiento o se han acercado usted a autoridades dominicanas para tratar de quizás en conjunto lograr implementar algo en el país? Sí, una historia muy importante. La razón por la que soy endocrinóloga y siempre me encanta resaltarla es porque mi padre lamentablemente sufría de diabetes
Y cuando crecí, vi a mi papá lo que era luchando con la insulina. En ese momento no teníamos tantos medicamentos como tenemos ahora. Y mi padre lamentablemente perdió su visión por causa de la diabetes. Esa es la razón primordial por la que Ya. estudié medicina y específicamente endocrinología. Llegando a tu punto, sabemos que la diabetes es un problema significativo para nuestra población dominicana Sí. y sí he estado colaborando ya hace varios años con investigadores allá en la República y también con investigadores aquí en Estados Unidos que tienen un interés en lo que es la población dominicana, no tan solo en República Dominicana, pero también en Estados Unidos, porque lamentablemente, como mencionaste, la obesidad también representa un problema significativo para nuestra población, pero también la hipertensión arterial, que las tres condiciones son como prima hermanas, ¿verdad? Sí. En muchas ocasiones van conjuntas. Sí he trabajado con investigadores de varias instituciones académicas allá, incluyendo mi alma mater en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y sí he tenido acercamientos con investigadores en otras instituciones. Doctora, gracias por haber aceptado nuestra invitación para contarnos su historia y compartirla con nuestro público. Nos hace sentir sumamente orgullosos como dominicanos de que usted esté en esa posición, pero también es un ejemplo para muchos estudiantes o para futuras generaciones de que se puede, viniendo de donde sea. Es que decía, el abuelo era soldador y la abuela planchaba. El padre llegó a estudiar en los Estados Unidos y mira dónde ha llegado usted. Y quién sabe a dónde llegarán sus hijos. No sé si los tiene, no me voy a meter en ese campo, pero de la familia, que no sé cómo, con tan poco tiempo podría. Pero enhorabuena, de verdad, enhorabuena. Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de algo sumamente importante. Ay. Las lesiones que cada vez son más frecuentes, lesiones porque hay una cultura del cuerpo de hacer ejercicio, el tiempo pasa, hay muchos problemas. ¿Cómo enfrentar todo esto que nos está ocurriendo con el paso de los años, pero que además estamos viendo cada vez más personas jóvenes lesionadas? Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos.